Dicen que en el arte reside la parte más bella de nuestra humanidad. Parece ser que apareció hace unos 30.000 años. Nació de la mente y de las manos de nuestro antepasado Homo sapiens. Este paradigma profundamente arraigado nunca había sido cuestionado hasta este momento. Hasta ahora, nuestros modelos consideraban que solo el Homo sapiens había sido capaz de hacer arte. Pero un reciente descubrimiento a orillas del Loira, en Turena, tal vez haga tambalear estas convicciones. En el interior de la cueva de la Roche-Cotard, un equipo de prehistoriadores lleva a cabo una investigación confidencial. En las paredes han identificado sorprendentes grabados que parecen provenir de la noche de los tiempos. Suscitó nuestro interés rápidamente porque no se corresponde en absoluto con los refugios o cuevas decoradas que habíamos estudiado hasta ahora. Es un tipo de grafismo que no habíamos identificado nunca. Hay algo que no cuadra con nuestras referencias. ¿De cuándo datan estos dibujos? ¿Quién los realizó? ¿Cabe la posibilidad de que el Homo sapiens sea el primer artista de la humanidad? En las orillas del Loira y en otros puntos de Europa, gracias a la tecnología más avanzada, los investigadores contrastan todos los vestigios para tratar de desvelar estos misteriosos grabados, que podrían transformar por completo todo lo que creíamos saber sobre los orígenes del arte. Neandertal, ¿el primer artista de la humanidad? Realmente el germen de esta investigación habría que buscarlo hace más de un siglo. Aquella mañana, cuando François Dachon salió a cazar en su parque privado de la Roche-Cotard, nada hacía presagiar al propietario del lugar lo que le aguardaba. De repente, al llegar al final del parque, su perro se precipitó por un hueco. Al no verlo salir, intentó ensanchar lo que parecía ser la entrada a una madriguera. Fue entonces cuando descubrió una cueva. Una cavidad de más de 40 metros de longitud excavada en la toba, una roca muy blanda. Estaba compuesta por varias salas a las que en algunos tramos solo se podía acceder arrastrándose por unos pasillos muy estrechos. En aquel momento no se dio cuenta realmente del alcance de su descubrimiento. Y la cueva cayó en el olvido. En la década de 1970, un arqueólogo llamado Jean-Claude Marquet supo de su existencia por una antigua publicación. Nunca había sido estudiada. Intrigado, consiguió la autorización para entrar en ella. De repente, un elemento llamó su atención. Las paredes ocultaban unos grabados sorprendentes. Comprendió entonces que lo más probable es que se tratara de una cueva prehistórica, de un tipo muy diferente a las cuevas conocidas como la de Lascaux. Pero en aquel momento estaba en los inicios de su carrera profesional y carecía de los medios necesarios para emprender un estudio. Así que cerró la entrada a la cueva
prometiéndose a sí mismo regresar tan pronto como le fuera posible. Al final, Jean-Claude Marquet tuvo que esperar varias décadas para cumplir su sueño. Nombrado muy joven director de un museo, su carrera lo mantuvo alejado de la Roche-Cotard, pero nunca olvidó su promesa. Hoy por fin ha vuelto, decidido a llevar a cabo la investigación que tiene en mente desde hace tanto tiempo. Si avanzamos un poco, pasaremos por cosas sumamente curiosas. Ha formado un equipo multidisciplinar para tratar de desvelar los misteriosos trazos que descubrió. Aquí tenemos un panel sumamente interesante. Un panel triangular. La base está en la parte superior. En la totalidad del triángulo, o casi en la totalidad del triángulo, tenemos unas líneas que son prácticamente paralelas. Es un panel muy curioso. Panel triangular. Rectangular. E incluso ondulado. En total identificó 5 paneles grabados y dispuestos a intervalos regulares en la pared de esta sala. A los que hay que añadir en otra parte de la cueva un panel que parece diferente y que presenta una especie de diamantes. Algo le dice que los paneles pueden datar de la prehistoria. Para comprobar su hipótesis y llevar a cabo toda la investigación, decidió crear un equipo formado por algunos de los prehistoriadores de mayor renombre. En particular, el profesor Jacques Joubert, de la Universidad de Burdeos. Cuando se visita un lugar como este, primero hay que asegurarse de su autenticidad. Para los prehistoriadores, es la angustia ante una falsificación o ante algo que es producto de la naturaleza. Debemos asegurarnos de que estos trazos son de origen humano. Nosotros decimos antrópico, de que es el hombre el que ha creado estas líneas y no los animales, los osos o la intervención de la naturaleza. A veces la geología es muy retorcida con los prehistoriadores y más de uno ha caído en su trampa. Debemos asegurarnos de que se trata de trazos de origen humano. Esa es la misión que le encomendaron a Jean-Baptiste Fauvel, especialista en huellas murales de origen animal. Empezó su estudio con el panel que parece formar diamantes. Parece que estas huellas son producto de osos. Es bien sabido que el oso de las cavernas ocupa el entorno kárstico, el entorno profundo para hibernar, y con frecuencia marca las paredes. Se trata de marcas muy conocidas. Veremos la marca de 5 garras que arañan, a menudo verticalmente. A veces se entrecruzan y producen formas geométricas de tipo diamante, como tenemos aquí. Por tanto, este panel no fue realizado por el hombre. En los otros, en cambio, no reconoce la huella de ningún animal. ¿Se trata entonces de trazos humanos? Para tratar de averiguarlo, pidió a Dorota Wojciak, que dirige uno de los laboratorios de traceología más grandes de Europa, que se uniera a su equipo. Estudió cada panel. Su dictamen es categórico. Desde el punto de vista de la traceología, al comparar estas huellas con marcas de zarpazos, la profundidad y la forma es diferente.
Son huellas que no fueron hechas por el oso de las cavernas ni por otra especie animal. Están muy organizadas, son simétricas, siguen una cadencia. Se necesitan ciertas capacidades cognitivas para hacerlas. Elegir el lugar, utilizar la luz y encontrar esta cadencia. Ni muy fuerte ni muy flojo, para que pueda verse no muy grande. Hay muchos elementos que demuestran que hay una organización, así que está hecho por el hombre. Dorota Wojciak compartió sus conclusiones con otros expertos. Recuerdo este peritaje. Éramos unos 5. Los expertos nos mantenemos en segundo plano a la espera de que alguien se pronuncie. Pero en este caso, todos coincidimos en que se trata de trazos de origen humano. Después yo, como científica que soy, como traceóloga, me puse a pensar cómo lo hicieron. Comprender cómo se realizaron estos trazos es crucial para el equipo de prehistoriadores, porque podría ayudarles a descubrir quién los hizo. A pocos kilómetros de la Roche-Cottage, en una cueva con paredes de toba, Jean-Claude Marquet y Dorota Wojciak pusieron en marcha un experimento único. Podemos empezar perfectamente por el panel número 2 en vez de comenzar por el 1. Sí, es cierto. Hay que esperar a que hagan la... También hay que cronometrar. Sí, claro. Pidieron a un equipo de arqueólogos que reprodujeran los trazos utilizando herramientas prehistóricas. Puntas de madera, puntas de sílex. Sujétalo con 3 dedos, será mejor. O simplemente la yema de los dedos. Haz trazos de arriba a abajo, como estábamos diciendo. ¿Puedes tomar otra foto? El experimento arrojó unos resultados elocuentes. Estamos casi seguros de que fueron hechos con los dedos, porque las paredes son tan frágiles que con solo tocarlas podemos dejar marcas. Al experimentar con el dedo, nos encontramos exactamente con el mismo tipo de huellas en forma de U, así que son trazos digitales. Estos trazos hechos con los dedos hacen pensar a los prehistoriadores en una forma de arte abstracto. Hasta la fecha se estima que el arte apareció hace unos 30.000 años. Fue en esta época cuando el Homo sapiens, nuestro antepasado, comenzó a pintar grandes frescos figurativos que representaban animales. Pero también realizó dibujos abstractos con los dedos. ¿Los trazos de la Roche-Cottage también podrían haber sido obra del Homo sapiens? Para saberlo, solo hay una solución: intentar datarlo. Dos prehistoriadores aceptaron asumir el desafío. Éric Robert, investigador en el Museo del Hombre, y Guillaume Guérin, del Centro Nacional para la Investigación Científica, especialista en datación de yacimientos arqueológicos. Cuando me llamaron para participar, estaba muy emocionado e intrigado. Tenía muchas ganas y al mismo tiempo
Era un poco escéptico, porque en la actualidad no sabemos cómo datar las paredes grabadas. Las cuevas son un desafío considerable. No tenemos medios para datar directamente las obras. Los dibujos hechos con carbón los datamos utilizando el método del carbono 14, pero no es el caso. A Guillaume Guérin se le ocurrió una idea. Se descubrió la cueva en 1912 y estaba obstruida. ¿Pero desde cuándo? Eso es lo que quería determinar, porque este elemento puede ser una pista fundamental para comprender quién pudo haber realizado los trazos. Hay elementos de contexto que son muy favorables. Es una especie de cápsula del tiempo. La cueva estuvo cerrada durante un largo periodo. El Loira ha depositado numerosos aluviones en el acantilado donde estaba excavada la cueva y también los sedimentos que cayeron de la meseta. Tenemos diferentes sedimentos que obstruyeron la entrada a la cueva. Los trazos solo pudieron haberse realizado cuando la cueva era accesible, es decir, antes de que se cerrara. Así que nuestro objetivo es averiguar cuándo se produjo el cierre. Para conseguirlo, se dispone a utilizar una técnica de vanguardia. Ahora existe un método de datación. La luminiscencia ópticamente estimulada permite datar la exposición de las rocas a la luz del día. Podemos medir el tiempo transcurrido desde la última exposición a la luz del día, justo antes de que la entrada a la cueva quedase obstruida. Vamos a ir para tratar de datar el cierre de la cueva. Voy subiendo. Creo que deberíamos tomar una muestra de aquí. Sí, sería perfecto. La datación es un paso crucial para la investigación de los prehistoriadores, pero parece que va a ser muy delicada. Es la primera vez que se utiliza esta técnica para datar una cueva. Creo que esta es No hay nada en medio. la parte más dura. Es sílex. Dos sencillas. Sí, porque también es toba blanda. ¿A la misma altura? La misma. Estamos a la misma altura. Dos físicas danesas les ofrecieron su ayuda. Todo esto es roca. Creo que si queremos sedimentos, tenemos que subir más. Partimos de una pregunta. ¿A partir de cuándo el hombre dejó de poder entrar a la cueva? No podemos permitirnos acabar con una respuesta a la gallega. Quizás sí, quizás no. No, la pregunta es simple. Debemos tener una respuesta simple. Para empezar, hay que tomar muestras de la parte superior de la entrada. En esta zona el hombre todavía podría haberse deslizado antes de que la entrada a la cueva se obstruyera por completo. Los rayos de sol pasaban a través de esta abertura e iluminaban la pared. Según las físicas danesas, algunos minerales que contiene la pared, como el cuarzo y el feldespato, son sensibles a la luz, y lo son a varios centímetros de profundidad. Durante largos periodos de tiempo, varios milenios, los rayos de sol han conseguido atravesar este tipo de pared blanda. El momento en que la pared dejó de estar iluminada debería haber sido registrado por estos minerales, y es posible que hayan conservado el registro hasta la actualidad. Estos son los minerales que interesan a los investigadores para saber cuándo se produjo el cierre de la cueva.
Por eso tuvieron que extraer muestras de varios centímetros de grosor. ¿De qué grosor quieres las muestras? ¿Tienes alguna idea? ¿Milímetros? ¿Centímetros? Necesito que midan al menos 3 centímetros. Vale. Esta técnica es la única que se adapta a un contexto como este. A diferencia del método del carbono 14, que es el que suele utilizarse generalmente en geología. El carbono 14 es una técnica muy buena que puede ser muy útil en determinados casos, pero se necesita materia orgánica, algo que estuvo vivo y murió, porque se mide la relación entre el carbono 12, que es estable, y el carbono 14, que es inestable. Pero muchas veces no hay nada vivo, como aquí. La ventaja del OSL es que solo se necesita roca o arena que contenga cuarzo y feldespato. Y eso lo podemos encontrar en todas partes, en todo el mundo. Hay un límite de tiempo para el carbono 14. Para muestras con 45.000 años de antigüedad, esta técnica no funciona. Con OSL, en el caso del cuarzo, podemos remontarnos 100.000 años atrás. Y en el del feldespato, que es un poco más complicado de utilizar, podemos incluso remontarnos a 500.000 años. Tomaron unas 10 muestras. ¿Esa es la número 6? Una de aquí, otra de ahí y estas 2 de allí. Al cabo de unas semanas, las dos físicas iban a datar estos fragmentos en su laboratorio en Dinamarca. La operación podía permitir confirmar lo que intuye Jean-Claude Marquet. Él piensa que el cierre de la cueva es muy antiguo. En las excavaciones realizadas a la entrada de la cueva, encontró este material arqueológico. Se trataría de herramientas características de un periodo muy concreto de la prehistoria. O por lo menos, eso es lo que ha deducido la traceóloga Dorota Wojciak, que los analizó. Aquí tenemos una herramienta tallada que presenta las marcas características de una herramienta que ha sido tallada por el hombre, que se utilizaba para raspar y también para trabajar la piel. La herramienta presenta unas características muy específicas de las que puede obtener muchos datos gracias a la arqueología experimental. Intentó reproducir el objeto a partir de un bloque de sílex, utilizando réplicas de herramientas de la prehistoria. Le permitió comprender que se le dio forma cortando lascas o escamas. Sin embargo, según los arqueólogos, esta técnica de lascado es característica de una especie humana muy concreta que no es el Homo sapiens. Es una técnica llamada método Levallois. Es característica del hombre de Neandertal, así que la fabricaron los neandertales. El hombre de Neandertal, una especie que desapareció de la faz de la Tierra hace más de 30.000 años. Esta especie humana precedió a nuestro antepasado, el Homo sapiens. Durante casi 300.000 años, los neandertales ocuparon toda Eurasia. Eran nómadas
y se desplazaban constantemente en busca de comida. Los científicos están convencidos de que uno de estos grupos hizo escala en la Roche-Cotard. Un grupo de nómadas neandertales pudo haber instalado un campamento de caza en este lugar estratégico que se alza sobre el valle del Loira, lo que probablemente permitió a los formidables cazadores avistar las manadas de bisontes que abundaban en la región. Pero entonces, ¿fueron estos neandertales los que grabaron los motivos en los muros? Eso es lo que sugieren las pistas recopiladas. Hasta ahora nadie podría haber imaginado que los neandertales fueran capaces de tales manifestaciones simbólicas. Durante mucho tiempo hemos creído que el hombre de Neandertal tenía capacidades cognitivas muy inferiores a las de nuestros antepasados Homo sapiens, que era un subhombre o medio simio, o algo entre los dos. Y de golpe tenemos unas manifestaciones gráficas que podrían atribuirse al hombre de Neandertal. Y se abre la investigación. Porque no conocemos ningún refugio ni cueva decorada con motivos neandertales en Francia, al menos hasta la fecha, ni tampoco en España, ni en Italia, ni en el resto de Eurasia. Por eso es fabuloso. Estos elementos parecen alterar profundamente nuestro conocimiento sobre el hombre de Neandertal. Pero aún falta estar seguros de que fue él, en efecto, el único que pudo realizar los trazos. Por lo tanto, es imperativo datarlos. Los resultados serán cruciales. La operación se realizó pocas semanas después de la toma de muestras a unos 30 kilómetros de Copenhague, en un antiguo centro de investigación nuclear, que en la actualidad alberga el mayor laboratorio de datación de Europa. Guillaume Guérin viajó al lugar para asistir a la datación. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de volver a veros. Y nosotras también. ¿Has tenido buen viaje? Sí, excelente. ¿Las muestras están listas? Sí. De acuerdo. Entonces, ¿podemos empezar a cortar para tratar de recuperar los minerales? Sí. Perfecto. La operación se desarrolló en varias etapas, en un ala especialmente dedicada al OSL. Los científicos tuvieron que trabajar en una oscuridad casi total para no contaminar las muestras. Solo se permitía una tenue luz amarilla. ¿Ves? He colocado la muestra aquí. He iniciado el corte esta mañana. ¿Sí? El alambre va cortando la roca como si fuera mantequilla. ¿Sabes cuál es el grosor de las lascas? Sí, tienen alrededor de 0,7 milímetros. Sí, ¡Qué buena resolución! sí. Había que buscar los minerales en el centro de la muestra. Estamos a oscuras porque la información que intentamos medir se revelará en cuanto los minerales se expongan a la luz. Será cuando estén colocados en la máquina.
Después de cortar la roca, disolvieron las lascas para intentar recuperar los granos de feldespato. Fíjate, la lasca se desintegra. Solo quedan granos pequeños. Ahora tengo que sacar el ácido. Tengo que tener cuidado para que no se caigan los granos. Ya está. Están en el fondo. En los granos que hemos extraído de la gran matriz de piedra caliza está la información que buscamos. Gracias a estos granos de feldespato, sabrá la fecha en que se cerró la cueva. Último paso. Los granos se colocan en un lector de luminiscencia. En su interior se estimulan por un pulso de luz, que debería tener el efecto de liberar la información que contienen. Si funciona, la curva ascenderá. Ahora, ¿lo ves? La curva es perfecta. Realmente perfecta. Muy bien. Es genial. Es más antiguo de lo que imaginábamos. Sorpresa. Nos hemos topado con unas dataciones que nos llevan a unos 60.000 años en el pasado. Esto no solo confirma que estamos en la prehistoria, además estamos mucho antes de las primeras incursiones del Homo sapiens en Europa, que datan de hace unos 45 a 50.000 años. Tuvo que ser el hombre de Neandertal. Solo estaba él en nuestras zonas. Fue él quien dejó estos trazos en las paredes. La Roche-Cotard es la cueva decorada más antigua del mundo conocida hasta la fecha. Es algo grande. Los prehistoriadores tenían por fin la prueba que buscaban. Los grabados fueron realizados por neandertales. Llegados a este punto, la cuestión que se planteaba ahora a los investigadores era saber qué estatus se les debía dar a los trazos. ¿Debían considerarse como obras de arte en toda regla? Está claro que estamos en el registro simbólico, pero podemos compararlo con los frescos figurativos que el Homo sapiens pudo realizar varias decenas de miles de años después en Chauvet o incluso en Lascaux. No se trata de trazos figurativos. No estamos frente a un universo como el de la cueva de Chauvet, pero aún así estamos ante unos trazos que son manifiestamente voluntarios, no son accidentales. La más importante de estas entidades gráficas es el famoso panel triangular. No se hizo deprisa y corriendo, sino de una manera pensada. Fue algo pensado antes de plasmarlo en la pared. Dibujan cosas bastante abstractas que nos inquietan un poco, en el sentido en el que nunca hemos estudiado este género. No es figurativo. No se reconoce nada figurativo en él. ¿Es una forma de abstracción? ¿O es que aún no hemos llegado a este nivel de lo figurativo en un largo proceso de introducción? Es decir, ¿lo figurativo aún no había sido adquirido por estas poblaciones tan antiguas? Es posible. Claro que se trata de un arte de la humanidad, un arte incipiente, no es realista, es un poco más difícil que los demás, pero no hay ninguna razón para excluirlo de un gran conjunto que serían las artes de la humanidad.
De ser así, ¿podemos seguir considerando a nuestro antepasado Homo sapiens como el primer artista de la humanidad? ¿No deberíamos revisar este paradigma que se enseña en todos los libros de historia? Porque estos trazos demuestran que decenas de milenios antes del Homo sapiens, el hombre de Neandertal ya creaba arte en las paredes. Ante semejante descubrimiento, el equipo presentó sus conclusiones a una importante revista científica. El anuncio de la publicación del artículo para ellos fue un reconocimiento. Es una satisfacción ver la culminación de tanto esfuerzo, de tantas personas, cada una en su especialidad. Es un gran logro. La publicación de este artículo en una revista importante, con resultados de tal magnitud, es un motivo de alegría. Conozco este lugar desde hace más de 40 años. Hace 40 años me habría sido imposible investigar al lado de especialistas. Investigar el hecho de que estos trazos, realizados con los dedos, solo pudieron ser hechos por los neandertales. En aquella época me habrían tomado por un enfermo. De modo que los neandertales habrían producido arte abstracto. Pero un nuevo elemento en la investigación podría volver a sorprender. En su primera visita, Jean-Claude Marquet desenterró un objeto muy extraño. En aquel momento no supo cómo interpretarlo. Hoy ha decidido sacarlo de sus archivos porque a la luz de los recientes descubrimientos intuye que podría resultar crucial. Voy a ponerme los guantes porque es un objeto único y, por tanto, valioso. Lo encontré cuando vine a finales de los 70. Después de hacer algunas observaciones en la cueva, mi idea era hacer un reconocimiento frente a la entrada de la cueva. Excavé una serie de capas que arqueológicamente resultaron completamente estériles, sin fauna, ni sílex tallado, nada. Y luego, a una profundidad de 1,80 metros, encontré este objeto. Después de hacer mis anotaciones, lo cogí y lo miré desde más cerca. Y me quedé muy sorprendido. Lo que me sorprendió es que el objeto evoca una especie de imagen de rostro. Jean-Claude Marquet se fijó en particular en un hueso introducido en el bloque de sílex que parecía formar unos ojos. Aquí está el enigmático objeto. Hasta ahora, las obras neandertales deben denominarse no figurativas. Pero en este caso, obviamente queremos ver una cara. ¿Pudo el hombre de Neandertal crear una obra figurativa? La cuestión era tan candente que Jean-Claude Marquet recurrió de nuevo a las físicas danesas
especialistas en datación OSL. Realizaron extracciones en las capas arqueológicas donde fue hallado el objeto. El resultado no deja duda. Este objeto tiene al menos 60.000 años, como los trazos de la cueva. Por lo tanto, podría tratarse de otra obra neandertal. Pero antes de afirmarlo, había que estar seguro de que esta especie de máscara era en efecto una obra intencionada. Y no era resultado del azar. Jean-Claude Marquet pidió entonces a la traceóloga Dorota Wojciak que lo estudiara. Dorota detectó unos indicios cruciales. Identificó alrededor del bloque de sílex lo que denominan puntos de impacto, es decir, pruebas de que este objeto fue tallado. Aquí se ven por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vemos algo de trabajo, 10, 12 por lo menos, si no más. Así que no creo que sea una coincidencia. Se ve que la forma no era así al principio. Cambiaron la forma del bloque. Yo veo los ojos, la nariz, una frente. No hay duda, tenemos una forma que se asemeja a una máscara, a un rostro, a algo familiar. Según Dorota Wojciak, otro argumento refuerza esta hipótesis. Ella ha podido determinar que el hueso que parece formar los ojos fue bloqueado deliberadamente con trocitos de sílex. Le pusieron estas piedrecitas para que no se moviera. A mí me da la impresión de intencionalidad, no solo de formar este bloque, de darle forma, sino también de colocar el fragmento de hueso. Es muy elocuente. El objeto sería una escultura creada a partir de un bloque de sílex que el hombre de Neandertal habría tallado, modificado y moldeado con la clara intención de darle la forma de una cara humana. La traceóloga sabe que este descubrimiento puede hacer correr mucha tinta. Los neandertales no solo habrían sido capaces de hacer arte abstracto. ¿Es posible que abrieran el camino al arte figurativo? Por el momento, esta nueva hipótesis aún es confidencial. Jean-Claude Marquet y Dorota Wojciak quieren compartirlo con la comunidad científica. No hay que estresarse, ¿eh? No, todo va a salir bien. Todos los veranos tiene lugar un prestigioso congreso que reúne a los prehistoriadores más importantes de Europa. Este año se celebró en la Universidad de Budapest. Van a dedicar una sesión a la máscara de la Roche-Cotard. ¿Estás listo? Sí. Para ambos investigadores había mucho en juego. Ya debe estar todo preparado. Quizás. Vamos a entrar ya. Sí. Más de 30 especialistas en arte prehistórico viajaron especialmente, como el italiano Marco Peresani, de la Universidad de Ferrara, y la serbia Ana Majkic, de la Universidad de Belgrado. No esperaba que hubiera tanta gente. Ha venido gente de todas partes, incluso de Australia. Jean-Claude Marquet, ¿dónde está?
¿Quiere hacer la presentación? Ven conmigo. De acuerdo. Me sentía un poco mal porque no sabía cómo iba a transcurrir la sesión. No sabía cómo era el ambiente. Creo que en la sala había algunos detractores de la idea de que los neandertales hubieran podido hacer arte. Así que mi estado de ánimo no era el mejor. Este objeto fue descubierto hace más de 40 años. No en la cueva, sino justo en la entrada. Durante casi 2 horas, presentaron su descubrimiento. Argumentaron. E intentaron responder a todas las preguntas, ¿Es una inclusión natural o fue hecha por un hombre? intentando convencer a los expertos de que el objeto es una cara esculpida por el hombre de Neandertal. Debo admitir que lo que vi ese día me impresionó. Realmente parece un rostro humano. Parece antropomórfico. Al final de la sesión, varias personas vinieron para ver la máscara, para ver este objeto. Por supuesto, era un molde, no era el original. Cogieron el objeto, examinaron la cara anterior y la posterior. Marco Peresani se mostró muy interesado. En mi opinión, no hay ninguna duda. Se trata de una representación muy creativa porque es muy sencilla, pero coloca los elementos identificativos de un rostro. Los ojos, la cara, la nariz, falta la boca. Es cierto que los neandertales no tenían mentón. Además presentaban un gran torus supraorbitario, así que podría corresponder a la cara de un neandertal. Siempre que encontramos algo que pueda indicar que los neandertales tenían capacidades cognitivas complejas, decimos que es gracias a la influencia del Homo sapiens. Pero lo interesante de la Roche-Cotard es que tenemos pruebas de que no hubo contacto con el Homo sapiens. Así que, según nuestra hipótesis, no podemos esgrimir este argumento. Gracias. Ha sido muy interesante. Para Jean-Claude Marquet era una victoria. Lo que no era más que una intuición cuando encontró este objeto hace décadas, finalmente parecía ser aceptado por sus compañeros. El hecho de que me hayan dado la oportunidad de presentar la máscara en esta mesa redonda, obviamente, ha sido muy emocionante, por supuesto. Sí, ha sido muy fuerte, sobre todo porque yo he venido con Jean-Claude y sé que es el descubrimiento de su vida. Es muy importante. Me he dado cuenta de que la gente mostraba mucho interés. Estaban conmovidos y estaban de acuerdo con nosotros. Habrá que cambiar nuestra concepción del nacimiento del arte. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Pero así es también como avanza la ciencia. No puede ser un sistema dogmático cerrado. Debe estar atenta a los nuevos descubrimientos. Hay una cueva en Turena que debería incluirse directamente en los libros de historia. Una cueva llamada a revolucionar nuestra relación con el arte. Porque gracias a los trazos, gracias a esta máscara y a la perseverancia de estos investigadores, todo hace pensar que con el hombre de Neandertal
nació la parte más bella de nuestra humanidad.